Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes en esta nueva ocasión a través de Así las Cosas, como cada fin de semana con un tema de sumo interés para la colectividad. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que sustituye la anterior Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una serie de innovaciones de particular importancia para ciertos profesionales independientes a quienes esta norma les ha atribuido la consideración de sujetos obligados. Hablamos de abogados, notarios públicos, contadores, empresas de factoraje, fiduciarias, constructoras, dealers, casinos, casas de empeño y comerciantes de metales preciosos, entre otros. Sin embargo, la ley que pretende hacer cumplir las obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha encontrado varias críticas sobre su implementación en nuestro país, pues a consideración de muchos especialistas no solo afectan a los sujetos antes mencionados, sino a la colectividad, a usted, a mí, cuyos derechos económicos se ven limitados con la implementación de esta nueva pieza legal. Hoy en Así las Cosas conversamos junto a profesionales del derecho y la economía las implicaciones jurídicas, económicas y sociales de la Ley 155-17. Acompáñenos. De regreso y empezamos de inmediato nuestro panel. El país tiene meses discutiendo sobre este tema. Decenas de artículos se han escrito, muchos programas de televisión y de radio, colegas y algunos curiosos ya han estado escribiendo en las redes sociales sobre la preocupación que esto representa, no para los abogados notarios o los abogados en general, para quienes trabajan en el sector económico, yo diría que para el país en sentido amplio. Es por eso que en este programa invitamos a dos especialistas que están sumamente enterados, formados, para brindarnos un poco de luz a los curiosos, a los comunicadores y al público en general. Vamos a presentar al doctor Cecilio Gómez, quien es abogado y notario público, también asociado de la firma Pina Acevedo. De igual forma me acompaña el doctor Roberto Mella, quien es economista con especialidad en finanzas corporativas. Y es importante destacar que es especialista en prevención de lavado de activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la ACAMS, por sus siglas en inglés. Bienvenidos, caballeros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por tenernos en su programa. Hay que decir a la gente de qué se habla cuando se menciona lavado de activos, o sea, blanqueamiento de capital. Si esta ley viene a ser una extensión de la anterior o es una completamente nueva, ¿cuáles son los alcances? Empezamos con usted, doctor. Bien, saludos al público de tu programa, Tatiana. En realidad, la ley 155 del 2017 es una ley que ha venido a reforzar los controles de la prevención del delito, no solamente de lavado de activos, sino del terrorismo, de la trata de personas, de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es una ley muy amplia que ya existía de hace ya unos cuantos años, pero que República Dominicana no la había adaptado porque por lo general vivimos de espaldas a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y es por esto que se necesitaba ya con carácter de urgencia la aprobación de la misma, o es un sentido político que hace que finalmente la tengamos. No, lo que ocurre es que cuando se firman acuerdos internacionales, crean obligaciones para los estados. Y el Estado Dominicano, que ya había firmado creo que en el 2006 el acuerdo sobre para implementar estas normas, no lo había hecho. Entonces parece que le pusieron un plazo perentorio para que tuviera que integrarse, adecuando su legislación a estos principios, a estas normas de carácter internacional para la prevención de estos delitos que hemos mencionado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nosotros siempre estamos a la carrera. Como nos quedamos rezagados, tenemos que hacer las cosas a la carrera para evitar sanciones. Por ejemplo, en este caso, para no ser sujeto de créditos, por ejemplo, de determinados organismos internacionales.
Entonces, como dejamos las cosas para último, viene el corre-corre para hablar el lenguaje llano y tener que adecuar nuestra legislación a los requerimientos que exigen esos tratados internacionales. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente no nos preparamos para los efectos que esa legislación tendría en una realidad distinta a la que tienen esos países que ya han ido poniéndose al día en el funcionamiento de estas prevenciones. Que a propósito de eso, Roberto, tengo aquí el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi. Correcto, o sea, hay unas 40 recomendaciones de Gafi en este sentido. Vamos a comentarlas porque una cosa es a nivel internacional y otra la cultura dominicana, precisamente lo que decía el doctor aquí. Correcto, qué bueno que mencionemos ese Grupo de Acción Financiera. Precisamente a lo que se refiere el doctor son a esos estándares internacionales que son esas 40 recomendaciones. El impacto de que las legislaciones, los programas, las empresas, los sistemas de los países no se adecúen a esos estándares internacionales tiene impactos a nivel internacional, como ya decía el doctor, en crédito, en acceso a cuentas bancarias, bancos corresponsales. Y esa es la razón por la cual los países deben de adecuar sus leyes a esas recomendaciones, que de hecho fueron revisadas en febrero del 2012. Nuestra antigua ley era del año 2002. Entonces, ¿cuál es la premura? ¿Cuál es la urgencia? Ese Grupo de Acción Financiera, a través de grupos regionales, audita a los países, los visita a través de una llamada evaluaciones mutuas y vienen auditores a ver si usted cumple o no con esos estándares. En la medida en que nos alejamos del estándar, vamos cayendo en unas listas públicas internacionales. Panamá estuvo en una llamada lista gris y los efectos que tuvo un país como Panamá, llamado el Hub Comercial de las Américas, se hablaba de que cerca del 80% de los bancos fuera de Panamá, de la banca corresponsal, se había alejado en Panamá en asunto de meses. Y eso era algo que el país no se podía dar el gusto, sobre todo en un país netamente remesador. Dependemos de casi de más de 5.000 millones de dólares de remesas recibimos anualmente, y si no tenemos una banca corresponsal, no hay forma de cómo canalizar esa remesa del resto del mundo a República Dominicana. Entonces, por eso la urgencia, la premura de modificar estas leyes, que no es algo que se sienta el presidente y dos o tres senadores a diseñar, no. Claro. Es un tema que involucra una cantidad de técnicos especialistas en la materia para ver cómo cada una de esas recomendaciones se adaptan a las leyes locales, y no solamente a la ley, sino también a las normas sectoriales que tenemos, el sector bursátil, bancario, vehículo de motor, abogados, contadores, las cooperativas, los juegos de azar. Cada uno de ellos tiene ahora una norma sectorial y un supervisor también que revisa si esas normas se están cumpliendo adecuadamente, y si no, provocando una serie de sanciones que son bastante fuertes. Hablamos de sanciones hasta de 10 millones de pesos. Sí, vamos a hablar de eso, que a propósito leo textualmente: los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Esto con relación a la discusión internacional. Y a propósito de los sectores que me han comentado, no todos tienen su reglamento. Y esto es importante decirlo. ¿Qué va a pasar? ¿Se van al reglamento entonces que ha aprobado el Congreso de la República Dominicana, o cómo se haría para la práctica, para la implementación de esta ley? Bueno, la facultad reglamentaria en la República Dominicana la tiene el Poder Ejecutivo, el presidente de la República concretamente. El Congreso dicta las leyes, dicta las normas, pero entonces es el Poder Ejecutivo el responsable de reglamentar la aplicación, cómo se va a poner en práctica esa norma dictada por el Congreso Nacional. ¿Qué ha ocurrido en este caso? La ley 155 del 2017 establecía un plazo de 60 días para que se establecieran los distintos reglamentos de aplicación de esta ley. Pasó ese plazo, pasó ese periodo, y posteriormente fue cuando fueron dictados varios reglamentos, el reglamento 407 y el 408, cada uno con disposiciones encaminadas a orientar a cada sector involucrado, a cada uno de los sujetos obligados, como dice la ley, para que dé cumplimiento a esa norma. ¿Qué ha ocurrido? Que la ley entró en vigencia, pero no había ninguna reglamentación. Entonces estábamos todos en el aire. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a poner en práctica
esta norma. Y los sectores, en este caso los operadores jurídicos, por ejemplo, abogados, notarios, y otros sectores que como las cooperativas, los agentes inmobiliarios, no estaban especificados en la ley 7202, de repente nos hemos encontrado con que tenemos una serie de obligaciones, enormes obligaciones que cumplir, y no estábamos preparados, porque nos tomó por sorpresa esta norma. No estamos preparados ni estructural y muchos de ellos ni económicamente para poner en vigencia las obligaciones y los mecanismos que se exigen para que cada uno de estos sujetos obligados sean los encargados de prevenir la comisión del delito de lavado de activos en todas las manifestaciones que esta ley establece. Hay un aspecto que no quiero dejar de mencionar antes de irnos a profundidad con la ley, que dice, dónde abarca, y las sanciones, que son importantes también. El aspecto político. He escuchado muchas discusiones y me quiero unir a las mismas porque yo tengo mi parecer y me gustaría escuchar su opinión al respecto con relación a si perseguir o no a un opositor empresarial, político, si esto también vendría a ser un arma de doble filo, una herramienta a la medida en caso de que se quiera perjudicar a alguien o a un grupo de personas. ¿Pudiera verse desde esta perspectiva o no? Bueno, yo Dígalo. particularmente quiero pensar que no. Dígalo. Pero miren que parte de los delitos precedentes que incluye la ley es la corrupción y el enriquecimiento ilícito. O sea que miren que el propio poder político ha creado un arma de doble filo que puede afectarlo a ellos también en caso de tema de persecución del delito. Yo lo que creo es que leyes como esta no le dan poder al sector público, le dan un poder al sector privado en los llamados sujetos obligados. Porque mira, ahora que yo designo una serie de actividades que te dicen, usted tiene una responsabilidad de montar un sistema de prevención del lavado de activos, tiene que conocer al cliente, tiene que saber cuál es la procedencia de los fondos de ese cliente, y si hay algo sospechoso en el proceso, tiene que reportarlo a una unidad especializada llamada Unidad de Análisis Financiero y potencialmente rechazar inclusive las operaciones. Así que miren que el poder se le está traspasando al sector privado para combatir el crimen, no de manera indirecta, sino financieramente. De hecho, el modelo lo podemos ver como un modelo donde se sofoca o se le quita el poder de adquisición al crimen en ciertas actividades. Y en teoría, bueno, tendríamos criminales con mucho dinero que cuando vayan a comprar un apartamento o una casa, como no tienen cómo sustentar eso, no van a poder hacerlo. O comprar un vehículo. Claramente, la ley tiene que combatir, y el aspecto cultural, tiene que combatir con un aspecto cultural de doble moral que tenemos cultural e involuntariamente. Y es que en los miles de personas con las que yo he estado en contacto en los temas de capacitaciones, congresos, todos opinan a través de encuestas que están en contra de cada uno de los delitos precedentes. Pero sin embargo, todo el mundo rechaza el crimen, pero nadie rechaza el dinero del crimen. Entonces, lo que hace la ley precisamente es criminalizar no a los pocos que cometen el crimen, sino a los muchos que se lucran de ese crimen luego de ser cometido. Entonces, prácticamente de eso se trata la ley. Ahora lo que se señala no solamente al corrupto, se señala también al corruptor, se señala al que maneja posteriormente el dinero de la corrupción, no se señala al que vende la droga, se señala a quien lo administra, a quien lo posee, a quien lo transporta, a quien lo asesora. Entonces, la idea es precisamente generar un régimen de consecuencias sobre algo que, si lo pensamos, era en todo momento lógico. Sí. Es tan ladrón el que se lo roba como aquel que lo administra o lo posee. Que a propósito de lógico, me quedo pensando en lo que dices de la normalización. O sea, dijiste una idea, bueno, pero yo creo que la gente sí lo rechaza, pero está normalizada la corrupción. Sí, Eso, y aquí la gente dice, dame lo mío, yo me busco lo mío, si me encuentro una funda negra con 10 millones no me importa. O sea, El gran problema es aspecto cuando se lo cultural. robo y no me lo trae. ¿Okay? Mientras es corrupto y Hay que no lo ser tengo, sinceros aquí, es ¿eh? un problema. Hay un problema con el Pero dominicano. cuando se lo roba y yo lo tengo, pues entonces ya no es corrupción. Bueno, ya el corrupto se lo robó, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Claro. Hay que hacer algo con ese dinero. Entonces, la ley precisamente lo que entra es en un contexto penal, pero también preventivo, Claro. para evitar eso. El aspecto Aquí político, vendría, en esa línea del doctor Mella, es importante, por ejemplo, para el caso de los notarios,
que instrumentan las declaraciones juradas que deben presentar ciertos políticos, ciertos funcionarios. No solamente deben presentar esa declaración jurada. Si usted me dice a mí como notario que yo tengo estos bienes, yo tengo que hacer la debida diligencia, conforme a esta ley, para indagar el origen de esos bienes que tú me estás declarando. Como funcionario que vas a entrar a desempeñar la función, o como funcionario que acabas de salir del desempeño de una función pública de las establecidas en la ley de este tipo de funcionarios. Claro. Es decir, que es una manera interesantísima de transparentar el origen de tu fortuna, pero también de que quien vaya a beneficiarse de esos bienes posteriormente también tenga que rendir cuentas y tú indagar el origen de esos bienes para determinar si son lícitos o no, porque creemos que solamente es combatir el narcotráfico o la trata de personas. Correcto. O los aspectos migratorios, la trata de blancas. No. Es combatir de manera real la corrupción, ya sea que tú tengas una función pública. Pública aquí, y privada, gracias. Pública, exactamente, en el país o en el extranjero. Porque a lo mejor tú te enriqueciste mediante una función diplomática. Claro. Entonces tienes que demostrarme el origen de esos fondos que tú me estás declarando y yo como notario tengo la obligación, si entiendo que hay una operación sospechosa en esto, dar la información correspondiente a la unidad de análisis financiero para que ellos profundicen en su investigación para determinar el origen o no, lícito o no, de esos fondos. Usted decía algo importante con relación a crimen y código penal que sería bueno rescatar y compartir ahora en público con la audiencia. Sí, porque como instrumento de posible daño a un opositor, por eso lo relaciono. A un opositor no solamente político, también empresarial. Claro. O de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué? Porque el espectro de delitos precedentes que establece esta ley es tan amplio que situaciones que para nosotros ilógicas como la estafa caen dentro de los hechos que pudieran eventualmente ser sancionados con las disposiciones que establece esta ley penalmente hablando. Si tú quieres perjudicar a una persona, y no me refiero solamente a estafa contra el Estado, que también está tipificada aquí. La estafa, el robo agravado, son situaciones que están previstas aquí. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir? Tú tienes una querella, tienes una confrontación con un competidor o con un opositor político. Pero resulta que el hecho que tipifica esta querella no es de tal magnitud que requiera, por ejemplo, una sanción de 20 años de prisión. ¿Qué tú haces? Buscas la manera, buscas el mecanismo de incluir uno de estos elementos, uno de estos delitos precedentes que establece esta ley y ya una infracción que pudo haber sido sancionada con 3 años, por ejemplo, de prisión, ya tiene una sanción de 20 años. La vida prácticamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en muchos casos cuando se ha utilizado de manera indebida un artículo del Código Penal que es el que sanciona la llamada asociación de malhechores? El hecho de que tú cometas un delito con una persona no significa que haya una real asociación de malhechores, porque esto implicaría que tú has constituido una organización para cometer delitos. Claro. Pero cuando te ponen la violación al artículo 266 del Código Penal, que castiga la asociación de malhechores, ya un delito se convierte en un crimen, cuya sanción es mucho mayor. Y un Ministerio Público y una Suprema Corte de Justicia también que pudieran favorecer o ayudar o desayudar, dependiendo del caso. Deberíamos hablar de eso. Antes de irnos a la publicidad, también aclarar el tema del secreto profesional. Yo creo que allí todavía existen muchas dudas y una cosa es en la representación del cliente y otra es en el día a día de ese abogado notario, de ese economista, de ese contable, contador también. Vamos a especificar eso. Sí. El secreto profesional se mantiene. Se mantiene hasta cierto punto, ahí me aclarará el doctor. El secreto profesional, ante un contexto penal, un juez determina el requerimiento de cierta información y como quiera, siempre ha sido una obligación entregarla. En materia de prevención del lavado de activos, el secreto profesional, salvo para la parte del derecho penal, que de hecho el mismo estándar internacional protege, no existe. No existe cuando usted como sujeto obligado, porque el abogado no siempre es sujeto obligado,
El abogado es sujeto obligado cuando constituye una empresa, cuando administra una cuenta bancaria, cuando actúa en nombre de un cliente para realizar ciertas operaciones más comerciales y financieras, no en el contexto, por ejemplo, penal. Y es bueno saber que la unidad de análisis financiero no inicia ningún proceso de investigación o persecución con ese reporte. Eso siempre va a ser una prerrogativa del Ministerio Público. Lo que pasa es que el Ministerio Público se apoya en la unidad de análisis financiero para, desde el punto de vista financiero, investigar qué ha estado pasando con esa persona en diversos sectores. Investigar porque lo manda la ley, investigar si quiere. Perdón, pero es que Tatiana que está aquí, la tengo que decirlo. Artículo 40 de la Constitución, ustedes no, pero yo sí lo digo. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, por ejemplo, que están protegidos por la Constitución, y yo tenía el debate, estábamos hablando sobre la amplitud de esos derechos, no son totalmente absolutos, o sea, si se está hablando de un derecho que protege a la ciudadanía en sentido general, el caso de Brecht, por ejemplo, que teníamos un robo, una estafa en contra del Estado, allí cómo se trabaja en materia constitucional, en materia penal, o sea, ¿qué se pone primero? ¿A qué se renuncia, doctor? Yo creo que ahí hay debate para rato, pero dígame si... Lo que pasa es que constitucionalmente hay categorías, si se quiere, de derechos. Unos tienen una preeminencia sobre otro. Entonces, si el interés público está de por medio, claro, no puedes alegarme, no, yo tengo un derecho protegido constitucionalmente. Usted tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque tu derecho individual tiene que ceder ante el colectivo, un derecho de interés colectivo. Y eso va a pasar también con esto. Lo que ocurre con esta situación de esta ley, respecto al secreto profesional, es que las actividades que están señaladas para ceder ante el requerimiento de la autoridad son prácticamente todas las actividades que realiza el abogado y realiza el notario. Prácticamente todas. En cuanto a la relación abogado-cliente, notario-cliente, en las operaciones comerciales de negocios de cualquier naturaleza. Prácticamente todas, o las principales operaciones que realiza el operador jurídico, sea abogado, sea notario, están encuadradas, están enmarcadas dentro de esas en las cuales no puede prevalecer el secreto profesional. Complicado. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, hablamos entonces de los montos. Para algunas personas pudiera parecer inclusive irrisorio cuando se habla de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. A veces tenemos, no aquí, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, sino en otras provincias, gente que todavía guarda dinero en su casa, debajo del colchón, en la cajita. Sí, eso pasa. Vamos a hablar de eso. ¿Qué va a pasar entonces en adelante? ¿Y cuáles son las observaciones que tienen los especialistas en torno a esta ley que deberá revisarse? Dicen algunos y algunas. Después de la publicidad, regresamos. Conversemos con la mujer especialista en este espacio. Qué bueno tener nuevamente a la licenciada Paola Clisante. Ella es magíster en Derechos Fundamentales y en Procedimiento Civil. Asimismo, es especialista en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Gracias, Tatiana, Muy por bien. la oportunidad nueva vez. Qué bueno tenerte aquí para explicarle a la gente los sujetos obligados. Ellos no quisieran estar en esa condición, pero desafortunadamente lo están. En esta ley hay muchos aspectos que comentar. Pero empecemos por ahí, desde tu perspectiva, y también esas estructuras que cambian dependiendo del sector del que se trate, obviamente de la responsabilidad en el sector en el que trabajes. Y en tu caso, el económico, pues más interesante todavía. Hay que hacer una distinción entre sujetos obligados financieros, que son las entidades de intermediación financiera, las entidades de intermediación de valores, las cooperativas, las asociaciones, los casinos, etcétera. Y los sujetos obligados no financieros, que quizás es aquí donde por
una cuestión estructural y sectorial, no estar no conocerse comúnmente la normativa de este sector financiero, que ya es amplia en ese aspecto, pues las discusiones han mermado mucho. Los sujetos obligados no financieros son los abogados, los contadores, los notarios públicos, las empresas de factoraje, los joyeros, los casinos, las constructoras, las fiduciarias. Ahora bien, hay que distinguir también en el aspecto documental y en el aspecto de monitoreo que tú como sujeto obligado tienes. Partimos de que... Sí, porque él me está distrayendo con su habladera, cállense. Sí. Partimos desde una estructura que nunca ha conocido esto, pero tú como sujeto obligado, financiero o no financiero, ahora tienes, valga la redundancia, la obligatoriedad de diseñar un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento va desde la implementación de políticas y procedimientos en ese aspecto hasta la implementación de un código de ética, la implementación de un reglamento sancionador, etcétera. Que obviamente lo pudiéramos exportar de otros modelos internacionales, Sí. adecuarlo a las estructuras dominicanas y bueno, partir por lo menos de un modelo, ¿no?, que nos sirva de base. Exactamente, habría que ver de forma natural si esos modelos extranjeros pueden extrapolarse a la legislación nuestra dominicana, que es muy propia. Entonces, esa es la parte documental, manuales, procesos, procedimientos. Ahora bien, hay un aspecto muy importante sobre esta ley y es la obligación que tú tienes de definir el beneficiario final de cada una de las transacciones que tus clientes a través de ti hagan. Okay. Pasamos, por ejemplo, de una cultura donde nosotros los abogados no necesariamente nos fijamos en el detalle, información financiera sobre nuestros clientes. Usted está contratado para hacer un acto de venta, para una inscripción de hipoteca, para lo que sea, usted simplemente hace esa operación y ya. Punto. Ahora se constituye en un investigador. Es la cosa, no solamente del destino de esos fondos o a dónde va eso, sino del origen. Claro. Tú tienes ahora... Los últimos 10 años, déjame ver si esta persona tiene ese dinero para comprar ese carrito con 500,000 pesos en efectivo. Exacto, un buen dominicano diría, tú tienes que voltearte a tu cliente y preguntarle de dónde tú sacaste este dinero y a dónde tú lo vas a poner. Entonces se complica un poco la jugada en ese sentido, porque el tema no es... El tema indiscutiblemente es que sí, había una necesidad de normar el tema de prevención del lavado de activos y que no se supeditara únicamente a narcotráfico. Eso es indiscutible. Hablemos de Dirección General de Impuestos Internos. Yo tenía la prerrogativa de pensar si el director, ¿no?, de una institución tan importante como esta, creo que por allí pasa el mayor flujo de dinero en República Dominicana, ¿no? ¿Me corriges? Sí, sí. Esto por un lado. Por otro lado es el Ejecutivo quien nombra, quien posiciona, ¿no?, al director o directora en esta entidad. ¿No sería posible que las declaraciones, los juegos, el manejo a nivel interno sea de favorabilidad para algunos y no para otros? Esta ley amarra de una forma tal a todos los sujetos, todas las declaraciones, de manera que necesariamente tenga que transparentar y organizarse, o cómo lo estamos viendo en la realidad dominicana, Paola, porque una cosa son los libros y otra cosa es el día a día. La DGI ahora se convierte en un fiscalizador, en una autoridad competente, cosa que no necesariamente entra dentro de los estándares internacionales. La DGI, si bien puede ser un fiscalizador de procesos, en otros países no vemos que se constituya como un regulador como pasa ahora mismo. Los abogados, como ya hemos dicho, los notarios, todos los sujetos no financieros, los sujetos obligados no financieros, ahora reportan a la DGI y a la UAF, que es la unidad de análisis financiero. Eso no se ve en los estándares y precisamente porque realmente no se ha definido cómo, ni creo que la DGI ahora mismo cuente con una estructura que le permita fiscalizar a todos esos sujetos obligados no financieros, tal cual lo establece la ley. Con los doctores Gómez y Mella estábamos hablando un poquito sobre las sanciones, pero me gustaría profundizar un poco más contigo también, Paola. ¿De qué sanciones estamos hablando? ¿Piensas tú que son muy severas, son justas, hay proporcionalidad
en cuanto al crimen que se comete y la responsabilidad que deba pagar ese o esa persona? Hay que decir un asunto, la responsabilidad no es eminentemente de una empresa si tú la representas, por ejemplo, y tampoco es eminentemente económica. Estamos hablando de una responsabilidad civil, una responsabilidad penal. En cuanto a los montos que van desde 500,000 pesos en adelante, yo pienso que realmente es parte de los estándares internacionales, no es que es muy severo en República Dominicana. No se había visto, quizás por eso el impacto ahora, pero realmente si nos vamos a países que ya han normado este delito y lo han constituido como delito precedente, pues sí vemos montos similares, 500,000, 1 millón, 2 millones, 10 millones, tantos como tenga que hacerse. Debemos saber que todos los sujetos obligados deben contar con una persona, con un recurso humano, un funcionario de alto nivel que se dedique exclusivamente a prevenir y a mitigar el riesgo de prevención del lavado de activos. O sea que no pasamos únicamente de tener la obligación de capacitar a todos los empleados de la empresa o a uno, si se constituye como oficial de cumplimiento propiamente, sino de constituir a esta otra persona dedicada a ese asunto en específico. Ay, qué difícil. Paola, vamos a cerrar esta mesa para concluir en la próxima ya con todos en el panel, de manera tal podamos intercambiar algunas opiniones. Después de la publicidad, entonces regresamos. Y aquí estamos, todos y todas, para concluir y para unir algunas opiniones. Yo creo que en algunos aspectos ella está de acuerdo con otras opiniones que se han emitido en otros medios de comunicación de los colegas. Roberto Mella, Paola Clisante está conmigo y Cecilio Gómez. Vamos a hablar de esos aspectos en los cuales ustedes entienden que República Dominicana debe trabajar a nivel legislativo para quizás hacer una revisión, y también los sectores, todos ellos, para que esto camine. Empiezo contigo. Perfecto. Pues, mira, como te comentaba justo ahora, yo creo que desde el punto de vista normativo, bajo el enfoque de prevención y de los sujetos obligados, todos ya tienen una norma que los regula y le dice el cómo. Claramente, hay correcciones que hacer, hay una curva de aprendizaje que hay que recorrer, y en el camino habrán elementos que tendrán que ser corregidos. Observaciones, doctor Gómez. Hay que hacer ahora el proceso de adecuación y adaptación de esa norma a nuestra realidad. Sí. Por ejemplo, en el caso de los operadores jurídicos, llámese abogados, llámese notarios, se les ha equiparado en esa norma a los sectores financieros. Si tú buscas los requerimientos, las exigencias para un abogado, para un notario, no difieren mucho de las exigencias para un banco, para una bolsa de valores. ¿Por qué? Porque se ha metido, como decimos, a todo el mundo en el mismo saco, con las mismas características y las mismas exigencias. Sin embargo, mientras los bancos tienen estructuras y mecanismos que les pueden facilitar el cumplimiento de cada una de esas obligaciones puestas a su cargo, con los abogados y con los notarios no puede pasar lo mismo. Porque la estructura de una oficina de abogados, la estructura de una oficina de un notario, dista mucho de la de un banco. Por supuesto. Y las posibilidades económicas para una oficina de abogados, por muy numeroso que sea el personal que tiene, 15, 20 abogados quizás a lo sumo, no tiene las posibilidades de poder crear la estructura que se exige hasta para las simples diligencias de verificar quién es tu cliente. Claro. Primero porque es una cuestión cultural, no estamos acostumbrados a eso. Y como no estamos acostumbrados, no hemos estado preparados materialmente para desarrollar esas obligaciones de la noche a la mañana. Por eso decía que esta ley debió contener una vacatio legis, que se llama, es decir, un periodo de puesta en vigencia, de exigibilidad de la ley, y no que de repente tú tengas en un periodo de 3, 4 meses que adecuarte a cumplir con una serie de formalidades y requisitos
para los cuales no estás ni estructural, ni económica, ni culturalmente preparado. Ya el reglamento, el 408, ha ido adecuando un poquito eso, que era la obligación de tú tener que controlar el efectivo de tu cliente. Forma de pago La también, forma de pago y ese tipo de cosas. Esas son cuestiones claves en esta nueva normativa que tenemos para impedir el lavado de activos. Yo estoy de acuerdo con que el notario, en el caso concreto, Sí. como un guardián de la legalidad que es, aunque nosotros no tengamos esa conciencia ni esa cultura, debe contribuir, debe coadyuvar a que República Dominicana disminuya esos estándares que tenemos señalados a nivel internacional de la facilidad para el narcotráfico como puente o como consumidor en menor medida, para facilitar la corrupción, Claro. que hablamos hace un momentito, pero tengo la preocupación, insisto, en que el amplio rango que contiene esta ley de los delitos precedentes pueda ser una, como decía el señor Campos de Moya, pueda ser una verdadera caza de brujas para perseguir adversarios comerciales, industriales, políticos o de cualquier otra naturaleza. ¿Cuántas voces no hemos escuchado gritar al cielo que la formalidad se los come, los destruye, los desaparece? Los Desafortunadamente es así, hay Los que quiebran. decirlo, es la realidad del mercado dominicano. ¿Y cómo ves tú todo esto? Porque para los abogados también resulta no solo una responsabilidad inmensa, a veces muy difícil de cumplir. Óyeme, personal, la responsabilidad también. Sí, en efecto. Indiscutiblemente, en la promulgación de la Ley 155-17 es un paso significativo para la legislación dominicana. Ahora, pienso que este es un momento preciso para que el legislador dominicano trace y defina cuáles serán los procesos y procedimientos para poder aplicar no solamente la Ley 155, sino todas las normas derivadas de ese mismo instrumento legal. ¿Por qué? Porque ciertamente, como dices, en el caso de nosotros los abogados, me chirría bastante que pasemos de una estructura eminentemente financiera a extrapolarla a otros sectores que tienen singularidades muy específicas y que lamentablemente quizá no cuentan, con una estructura que les permita aplicar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar en documentar legislativamente y en ese sentido sí República Dominicana se encuentra en los estándares internacionales, pero cuando regrese el Gafilat a fiscalizar la aplicación de la normativa, ¿qué va a pasar? No vamos a dar pie con bola, como dice el buen dominicano. Sin embargo, esto también debe ser visto a propósito de la ley y lo que ocurre en República Dominicana con los nacionales haitianos, nacionales venezolanos, nacionales de otros países que han estado ingresando en nuestro territorio y permanecen, y bueno, las chicas, los hombres también, menores de edad, temas que hemos debatido ampliamente, pero a la luz de esta ley, ¿cómo ven ustedes este sector en particular, doctor? Yo creo que es muy importante que esta ley no se quede dando vueltas alrededor del narcotráfico, como que es la única actividad que puede generar ingresos de manera ilegal. Correcto. República Dominicana, que es un país que recibe gran cantidad de migración, necesitaba que se le pusiera coto a eso. ¿Por qué? Porque ese es un negocio redondo para mucha gente. La trata de migrantes, no solamente haitianos, tú acabas de señalar a los venezolanos, los colombianos, Claro. Europeos de muchas nacionalidades, sobre todo europeos que andan huyendo de persecuciones en sus países. Entonces aquí encuentran un territorio fértil para esconderse. Entonces, esos no llegan porque sí, llegan porque hay una estructura mafiosa que se lucra, claro. en el país que se lucra de eso, pero su dinero pasa como un dinero sin problema alguno. Entonces, yo creo que es importante que esta ley haga énfasis, como lo hace, en la trata de personas y la trata de blanca, la prostitución. República Dominicana es un país que exporta mucha prostitución a Europa, a Argentina y otros países sudamericanos. Claro. Entonces, es importante que esta ley, insisto, englobe estas prácticas mafiosas dentro de ese contexto de los delitos precedentes, para Claro. que por fin nuestra imagen hacia el exterior
empiece a limpiarse un poco. ¿Cuál fue la percepción? ¿Te dijeron en ese sentido los participantes en esos talleres de formación, más de 3.000 empresas habías comentado, con relación a la preocupación de la explotación sexual y comercial de nuestras mujeres, de nuestros niños y niñas o de esas migraciones que tenemos de varias nacionalidades? ¿Es una preocupación realmente o estamos viendo droga? En el caso de la inmigración ilegal, mira que las personas que sufren las consecuencias son a quienes atrapan transportando a este caso a los inmigrantes. Sin embargo, nunca se persigue a la persona que se lucra de la actividad. Y quien se lucra quizás no es quien hace la trata de personas, no lo es, pero está lavando. Es un blanqueador de capitales. Paola, vamos a concluir entonces empezando desde la izquierda hacia la derecha y también mencionar un poquito sobre eso porque no solo los propietarios de empresas, también los gerentes, los responsables y quien se lucre de una manera u otra. En el sector informal pasaría lo mismo, por supuesto. Entonces, bueno, y con eso y tus opiniones. Sí. Para irnos. Al respecto, sería ya un reto nuestro como cultura, como dominicanos, ya asumir el lavado de activos como un delito precedente y no como un derivado específicamente del narcotráfico. Ese es el impacto que quizás más define este tema justamente ahora, porque venimos de una ley, que es la 7202, a esta otra, que tiene obviamente, como ya hemos conversado, un impacto amplísimo, el alcance es también amplísimo. Y como decía yo anteriormente, el reto nuestro es asumir esto no solamente para quedar bien con los estándares internacionales, sino para que este delito, que es un delito precedente, el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, cese en la República Dominicana y obviamente sus efectos con ello también hagan lo mismo. Doctor. Sí, me inscribo en esa línea de la licenciada porque yo creo que es una oportunidad que tenemos ahora mismo como país. Y voy a limitar este aspecto a los notarios. Los notarios hemos vivido de espaldas a la realidad notarial en el mundo. Vivimos un notariado supuestamente de tipo latino, pero la práctica que tenemos dista mucho de eso. Entonces, esta ley nos va a obligar a los notarios a que tengamos, primero, que actualizarnos. Segundo, de crear las estructuras necesarias para que la notaría como estructura esté al servicio de la legalidad, esté al servicio de los mejores intereses del país y sobre todo para que sea una práctica que contribuya al desarrollo económico del país. Es un concepto que en República Dominicana no se maneja, pero el notariado es una de las patas principales para el desarrollo económico de cualquier país. Muchísimas gracias, doctor Cecilio Gómez, doctor Roberto Mella y también la licenciada Paola Crisante que nos acompañaron en esta mesa. Vamos a seguir hurgando, leyendo y consultando con distintos especialistas. No haga absolutamente nada sin consultar. No vaya a hacer cosa que meta la pata y después no tenga cómo sacarla. Entérese, asista a los talleres, siga conversando, viendo programas que cuenten con conversatorios que le brinden luz, porque todos estamos amarrados y obligados de una forma u otra. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos después de la publicidad con nuestro cierre y el tutorial a propósito de los hechos que ocurrieron esta semana. Así las cosas, después de la publicidad. De regreso, agradeciendo nuevamente a nuestros invitados e invitadas por esta plática tan necesaria. Ahora nos toca despedirnos sin antes comentar algunas informaciones importantísimas con relación a este fin de semana, a la próxima semana y a lo que ha ocurrido en República Dominicana. Pues una delegación del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, entregó al presidente de la Junta Central Electoral el padrón electoral de registro de militantes y dirigentes de ese partido en capacidad de participar
en la escogencia de sus candidatos. Vimos que el presidente de la Comunión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, Tony Raful, indicó que con la entrega de un padrón propio, el PRM demuestra su capacidad de cumplimiento con las leyes y el deber, situación que se presenta después de que en estos meses se ha debatido si los partidos están o no en condiciones de tener un padrón propio o si estos deberían ser escogidos por el padrón de la Junta Central Electoral para que este sea el padrón general que regule todas las actividades políticas del país. Destacamos que dicho partido irá a Convención Nacional mañana domingo con 1.870.317 boletas que serán divididas en áreas nacionales, municipales y distritales y zonales. Finalmente, ya concluyendo así las cosas esta semana, no podemos dejar de mencionar el tema tendencia. Pedernales. Como todos saben, hace unos días se presentaron serios enfrentamientos en la zona fronteriza del país cuando varios municipios de esta localidad forzaron la salida de cientos de nacionales del hermano país Haití, tras darles un plazo de 24 horas para salir de la demarcación. Pues a raíz de este incidente, el mercado binacional sigue suspendido y en el municipal no se observan haitianos, incluso los que abandonaron este territorio. Fueron agrupados en un área detrás del portón de aduanas del vecino país, detrás del mercado. Y bueno, después de estas tensiones del pasado martes se produjo un compás de espera por parte de la población de Pedernales, luego de la reunión interinstitucional que se produjo el pasado martes, donde se acordó reclamar por la vía oficial la entrega de uno de los haitianos detenido en su país. Ustedes saben, acusado de ser uno de los autores de la muerte de la pareja de esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Félix Urbáez. Este fue el detonante de la actual crisis fronteriza. Ahora bien, desde así las cosas, nosotros queremos hacer un llamado a la población dominicana, en especial a los residentes en Pedernales. Recordemos que el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar a todos los extranjeros que se encuentren en nuestro territorio, sin distinción de estatus migratorio, los mismos derechos que a los nacionales dominicanos. Evitemos ser víctimas de los excesos, por favor, de las violaciones a los derechos humanos y, yendo un poco más lejos, hagamos un contraste reflexivo sobre la situación que atraviesa la diáspora dominicana, pues en otros escenarios, como es el caso de España, donde recientemente la dominicana Ana Julia Quesada confesó a las fuerzas de seguridad españolas que fue ella quien dio muerte al niño de 8 años, Gabriel Cruz, que había desaparecido el 27 de febrero en una localidad del sureste de España y bueno, había participado en la supuesta búsqueda de este niño. También estamos siendo cuestionados, juzgados, rechazados, dando paso al racismo, a la xenofobia en toda su expresión. Inclusive su madre hizo un llamado a no expandir ese odio y nosotros queremos nuevamente emular esas almas, a esas ciudadanas que saben que la responsabilidad es individual de quien comete el hecho, no de la colectividad, no de un grupo cultural. A propósito de que el próximo 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional contra la No Discriminación Racial, hacemos extensiva la invitación de varios colegas para asistir al encuentro ciudadano por una República Dominicana libre de racismo. Dicha actividad tendrá lugar en el Parque Duarte de la Ciudad Colonial a partir de las 5:30 de la tarde. Por supuesto, estaremos por allá para ese abrazo solidario y para decir, nosotros somos más las dominicanas que queremos un país libre de violencia, de racismo, de xenofobia, porque al final somos eso, seres humanos. Será entonces hasta la próxima semana cuando volvamos a encontrarnos a través de Así las Cosas. Recuerde que este programa y los demás que hemos estado emitiendo se encuentran disponibles en el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. De igual forma en las redes sociales, Así las Cosas, pueden encontrarnos. Hasta la próxima.